En este escenario, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, declaró este lunes, tras su enunciación sobre el golpe de Estado, que él llegará hasta donde el pueblo diga. Al referirse que este pueblo se cansó, el jefe de Estado precisó que acá no vamos a irrespetar la democracia. La democracia y la justicia será. E invitó también a una movilización de las fuerzas populares en el país, así como a no levantar ni una sola arma contra el pueblo por parte de la policía colombiana y la Fuerza Armada. Eso fue lo que dijo en las últimas horas. Tras semanas de alerta, el mandatario colombiano Gustavo Petro denunció que la apertura de investigación del Consejo Nacional Electoral en detrimento de su investidura política y la coalición Pacto Histórico son el inicio de un golpe de Estado. Los cargos que formula el Consejo Nacional Electoral de Colombia en contra del mandatario y su partido es la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales. Y de acuerdo con expertos, desde hace varias semanas se ha hecho eco a través de la prensa colombiana para desacreditar el gobierno de Petro, así como también tratan de divulgar una presunta malversación de fondos de las campañas durante el año 2022. Este acto es calificado como un intento de golpe de Estado al gobierno de Petro, quien llama a las organizaciones sociales. Vámonos de inmediato con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, una noticia de último minuto. Atención. Me dicen que es el presidente de Colombia. Efectivamente, entonces vamos, que estamos hablando del tema, justamente. Democráticamente por el voto popular por más de 11 millones de ciudadanos. De concretarse este acto representaría la mayor afrenta a nuestra democracia en la historia del país. El Consejo Nacional Electoral, un organismo administrativo, infiltrado por los mismos politiqueros que han gobernado durante décadas nuestro país, ha formulado cargos en mi contra. Esto viola claramente nuestra Constitución y mi fuero. Lo ocurrido hoy pone en peligro la institucionalidad que represento. Quiero desmentir las 5 principales acusaciones que el CNE, al margen de la ley, ha presentado en mi contra. 1. Los supuestos aportes de la USO y FECODE no fueron a mi campaña, sino al Partido Colombia Humana, tal cual lo hicieron aportantes y empresarios al Partido Centro Democrático en la campaña de Iván Duque del 2018, y la cual este mismo organismo, el CNE, absolvió el 28 de octubre del 2021. 2. Los supuestos pagos a testigos electorales no corresponden a gastos de campaña. La primera vuelta presidencial fue hasta la apertura de urnas del 29 de mayo del 2022 y la segunda vuelta presidencial hasta la apertura de urnas del 19 de junio del 2022. El conteo de los votos se da después de cerradas las elecciones. 3. Todos los gastos de campaña por concepto de propaganda electoral fueron reportados de manera oportuna y bajo la normativa respectiva. Así lo certificó la auditoría externa contratada por el propio CNE, que certificó a los 30 días de la campaña la veracidad de todas las cuentas que presentamos. 4. Los magistrados del CNE confunden y malinterpretan los permisos de vuelo, que no necesariamente fueron utilizados por la campaña, con los vuelos realizados efectivamente. Todas las facturas entregadas por la campaña ante la DIAN corresponden a los servicios prestados por la empresa de transporte aéreo SADI, pero las desconocieron. 5. El evento de nuestro triunfo electoral realizado el 19 de junio en el Movistar, después de las elecciones, efectivamente tuvo unos gastos, solo que este evento ya no hacía parte del periodo de campaña, así lo establece la ley. Los cargos formulados por el Consejo Nacional Electoral son infundados, y si mis garantías hubieran sido respetadas, la ciudadanía sabría que mi actuar no solo fue totalmente honrado,
sino que estoy enfrentando a una autoridad administrativa capturada por la oposición que busca a toda costa poner en duda mi integridad. Por esta razón, hemos solicitado a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara que haga público el expediente para que la ciudadanía conozca las más de 25 pruebas testimoniales, 34 documentales y 3 inspecciones judiciales que se han realizado. Es a través de pruebas que reclamo mi inocencia y censuro el proceder ilegal e inconstitucional del Consejo Nacional Electoral. La auditoría independiente contratada por el propio Consejo Nacional Electoral, Nexia Internacional, una multinacional de las más altas y probadas calidades, dictaminó el pasado 19 de septiembre que las cuentas de campaña, junto con sus observaciones iniciales, fueron debidamente explicadas por el equipo administrativo de la campaña. Hago un llamado a la movilización generalizada del pueblo colombiano para la defensa irrestricta de la democracia. Le pido al mundo prestar atención a Colombia y ayudarnos a defender nuestra democracia. Le solicito a todas las organizaciones populares de Colombia reunirse y decretarse en asamblea permanente. Es el tiempo del pueblo. Como presidente de la República elegido constitucionalmente, ordeno a la fuerza pública toda no levantar un solo arma contra el pueblo. Los tiempos de la inequidad y la violencia deben cesar en Colombia. La decisión de hoy es el inicio de un golpe contra el fuero integral del presidente, contra las 11 millones de personas que votaron por este proyecto progresista. Esto es una fractura burda e incontrovertible de la Constitución misma. Buenas noches, colombianos y colombianas. Bien, escuchábamos entonces al presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, justo hablando del tema que hoy decidimos tratar acá en El Mundo desde el Sur. Así que, bueno, muy oportuno para nosotros desde el punto de vista periodístico que el presidente se haya expresado y nos haya dado elementos para entonces hacer el diagnóstico. Pero antes de avanzar, debo recordarles que a través de nuestras redes sociales, especialmente nuestra cuenta Telesur TV en Telegram, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema de hoy. Algunos de ustedes ya han participado respondiendo a la pregunta que les hicimos al respecto, pero vamos a recordarla para que otros participen. En Colombia, como pueden ver, el presidente Gustavo Petro denuncia la ejecución de un golpe de Estado tras la decisión del Consejo Nacional Electoral de investigar presuntas irregularidades que, como ustedes acaban de escuchar, él las enumeró en su campaña presidencial. Ahora, ¿quiénes están detrás de este aparente lawfare? Bueno, hay 5 opciones que hemos colocado como posibles respuestas. La primera, poderes corporativos transnacionales. 2, la mafia del narcotráfico. 3, la ultraderecha colombiana. 4, la Fuerza Armada. 5, el poder económico mediático. Y quizás ustedes dirán, bueno, a lo mejor son todas esas. Bueno, pero no ocupo esa sexta opción, la dejamos en el aire. Si todavía no han participado, aún pueden hacerlo a través de Telesur TV en Telegram, porque más adelante vamos a revisar y asociaremos todas las respuestas para observar las tendencias que ustedes están creando al respecto. Bueno, muy oportuno entonces la locución que acabamos de colocar en vivo del presidente colombiano Gustavo Petro. Y bueno, aprovechamos entonces lo que él dijo para que profundicemos con un invitado que tenemos acá, que es Luis Alfonso Mena. Es colega periodista y además historiador. Nos acompaña, por supuesto, desde Colombia. Bueno, colega, ¿qué te pareció lo que acaba de decir el presidente Petro? Nos viene, pues, como dice en el argot popular, como anillo al dedo ante el diagnóstico que queremos hacer. Hola Luis Guillermo, buenas noches. Sí, efectivamente, el presidente Gustavo Petro, como siempre, muy atinado en la mayoría de sus intervenciones, ha sido muy preciso y muy puntual. O sea, le ha entregado una respuesta a quienes están impulsando el golpe y ha entregado argumentos que nos llevan a sustentar muchísimo más que efectivamente estamos en presencia de el inicio o la continuidad, diría yo, de un golpe de Estado, de lo que algunos llaman un golpe blando, yo lo llamo el golpe de Estado en marcha,
que se reviste de lo que se denomina la lawfare, es decir, la utilización de todo el aparataje jurídico y administrativo institucional de las élites colombianas construido a lo largo de más de 2 centurias contra el gobierno del presidente Gustavo Petro. En eso es que está el país en este momento, en presencia de una lawfare, de una guerra jurídica, de un golpe de Estado en marcha, y viene desde el principio del gobierno del presidente Gustavo Petro, y ahorita queda muchísimo más en evidencia. Ha quedado clarísima la actitud dolosa de las élites de ultraderecha en nuestro país, porque hay que decir de entrada que ese proceso que le ha iniciado el Consejo Nacional Electoral al presidente Gustavo Petro no solamente es inconstitucional e ilegal, sino que es absolutamente extemporáneo. La ley 996 del 2005 establece que hay un plazo de 30 días para presentar esas quejas, esas demandas, y ya ha transcurrido más de 2 años del inicio del gobierno del presidente Gustavo Petro. De modo que en primer lugar es extemporáneo, y en segundo lugar lo lideran enemigos, adversarios jurados del presidente, como Álvaro Hernán Prada, que es un agente, un títere de Álvaro Uribe Vélez, que está procesado también por la Corte Suprema de Justicia. Ese señor no debería estar presentando la ponencia para el fallo contra el presidente Gustavo Petro, debería estar en la cárcel, y sin embargo lo tienen allí porque el Consejo Nacional Electoral es un aparato creado por la Constitución del 91 que está pésimamente integrado, porque se establece que esos 9 magistrados provienen del Congreso de la República y son el reflejo, el espejo de la correlación de fuerza en el Congreso, y por eso la mayoría del Consejo Electoral en este momento es de extrema derecha, y ahí se refleja 7 votos contra 2 impusieron esa decisión. Alfonso, vamos a escuchar, ¿te parece?, al presidente del Consejo Nacional Electoral, a César Lorduy. Ahí estaremos escuchando entonces lo que afirmó en relación con el caso de Gustavo Petro, para entonces poner en contexto de dónde se basa Petro para decir que lo están atacando sin justificación. Comunicado de prensa. La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral en sesión de hoy, 8 de octubre del presente año, decidió por mayoría abrir investigación y formular cargos a la campaña presidencial de primera y segunda vuelta de la coalición Pacto Histórico representada por los ciudadanos Gustavo Francisco Petro Urrego, candidato, Ricardo Roa Barragán, gerente de campaña, Lucia Aide Mogollón, Alfonso Tesorera, María Lucy Caro y Juan Carlos Lemus Gómez, auditores, al movimiento político Colombia Humana y al partido Unión Patriótica por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales. En este orden, al candidato gerente de campaña, tesorera y auditores, se le indilga la presunta vulneración al límite de gastos en la campaña de primera vuelta. Bueno, además de esto, Petro afirma que más que un golpe de Estado, es el avance de un golpe blando orquestado por la extrema derecha colombiana para inhabilitar los procesos y propuestas gubernamentales. Vamos a ver esto, fíjense, para Gustavo Petro, este dictamen se trata de un golpe de Estado en su contra, en curso, puesto que la derecha colombiana pretende debilitar la estabilidad institucional y limitar las acciones del gobierno, enfocando las investigaciones en una presunta ilegitimidad de origen. Esto en torno al financiamiento de la campaña en el 2022. Esto se traduce en los intentos del ultraderechismo, decimos eso porque no tenemos más elementos, por mantener su cuota de poder e imponerse ante la voluntad del pueblo. Bueno, Luis Alfonso, ¿quién está detrás de todo esto? ¿Quiénes son como decimos, quién es el titiritero que está moviendo los hilos? ¿Aquí, allá o más allá? Detrás de todo esto claramente está el golpismo de extrema derecha que, como dije al principio, desde el comienzo del gobierno del presidente Gustavo Petro ha estado impulsando la desestabilización del gobierno del país a través de la deslegitimación también de todo el ejercicio del gobierno, del presidente. Mire esto, Luis Guillermo, la Corte Constitucional le ha tumbado al gobierno del presidente Gustavo Petro numerosas normas, numerosos decretos y varias leyes, entre ellas la de la emergencia social en La Guajira, que es un hecho absolutamente
deleznable, inhumano. Pero además de eso, el Consejo de Estado, que es otro organismo institucional, jurídico, también le ha tumbado numerosos decretos. Y la Corte Suprema de Justicia, y ahí estamos hablando de las 3 altas cortes de nuestro país, tiene investigado a toda la bancada del Pacto Histórico en el Senado, que son 20 senadores. Y la Procuraduría se ha convertido en la policía política del establecimiento oligárquico y ha sancionado a numerosos funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro. De modo que no solamente estamos hablando del Consejo Nacional Electoral, sino de toda la institucionalidad oligárquica que sigue en manos de la extrema derecha, de los partidos de la oligarquía, que son a su vez agentes de grandes corporaciones, como lo mencionan ustedes allí en la encuesta, que son agentes de corporaciones nacionales y extranjeras y que son agentes de grandes intereses. Detrás de todo eso está todo ese establecimiento que se resiste a que haya un gobierno de izquierda, que haya un gobierno progresista, y ojo con lo que la izquierda no puede gobernar y no debe gobernar. Bueno, muchas gracias, Luis Alfonso Mena, historiador y periodista, por tu aporte. Gracias por acompañarnos, ¿sí? Será hasta la próxima. Bueno, por lo visto, mucho gusto, Luis Guillermo. Sí, por lo visto, entonces, Gustavo Petro está, como quien dice, en un laberinto, quién sabe hasta dónde llegará, pero vamos a despedir esta primera parte del programa. Pero recuerden que pueden aún participar en la encuesta que hemos publicado en nuestras redes, especialmente en Telegram, Telesur TV, y aquí en el código QR están las opciones también de las respuestas. Cuando regresemos, vamos a ver entonces cuáles son las opciones que tiene Gustavo Petro. O sea, cuáles son las salidas de este laberinto en que está entrampado, porque como lo dice Luis Alfonso Mena, bueno, están varios poderes actuando contra Petro. ¿Tendrá salida el presidente Petro? Bueno, es importante saberlo y lo vamos a ver aquí en El Mundo desde el Sur. Seguimos en El Mundo desde el Sur, ahora con esta situación que se vive en Colombia. El presidente Gustavo Petro está denunciando que está sumergido en un proceso de golpe de Estado. Ya lo venía anunciando, pero hoy como que se siente que el incendio está llegando hasta su puerta. Justamente hablando de un incendio, cuando hay un incendio siempre se busca una puerta de emergencia, una salida. Vamos a hablar con Luis Emil Sanabria, analista político desde Colombia, y le preguntamos eso. Hoy hemos tenido tocayo porque Luis Alfonso es Luis. Tú eres Luis también y yo también soy Luis. Bueno, Luis Emil, cuéntanos, ¿cuál es la salida de emergencia en este incendio? Bueno, antes de comenzar quería leer el artículo 199 de la Constitución. Dice el artículo 199, el presidente de la República, durante el periodo para el que sea elegido o quien se haya encargado de la presidencia, no podrá ser perseguido ni juzgado por delitos, sino en virtud de acusación de la Cámara de Representantes y cuando el Senado haya declarado que hay lugar a formación de causa. Por ningún lado aparece el Consejo Nacional Electoral. Es decir, es claro que se está violando la Constitución y que se está violando la norma y las leyes en Colombia. Así que el presidente tiene varios caminos. Un camino es la ruta jurídica que él ha llamado pues a sus abogados a establecer una ruta que le permita a nivel nacional garantizar los derechos como presidente, pero fundamentalmente los derechos del pueblo colombiano cuando eligió mayoritariamente al presidente Gustavo Petro. Pero también tiene otra ruta, la ruta internacional. Bien sabemos que cuando el presidente, en época de que fue alcalde de Bogotá, le hicieron igual un parapeto de estos, decimos en Colombia, un falso proceso que fue tumbado posteriormente. Esa fue a través de la Procuraduría General y la Corte Interamericana, pues tuteló los derechos del presidente en la medida en que era elegido por voto popular, no era designado por ninguna autoridad, sino elegido. Y en ese sentido, pues se echó mano a los tratados internacionales y se restablecieron sus derechos como alcalde. Pero también tiene otra ruta, que es la ruta de la movilización, de la organización social, de la resistencia, de la acción ciudadana en la calle, pero también de la acción ciudadana constante, permanente, que haga de alguna forma fortalecer la presencia del presidente, mantenerlo en
en la silla presidencial y demostrarle todo su respaldo. Luis, muchas gracias por haber invocado la Constitución, porque yo me estaba preguntando eso, ¿qué poder tiene el CNE para, atrapar al presidente? Y hablando de eso, fíjate que en función a los ataques contra Gustavo Petro, este asegura que solo buscan acorralarlo y perseguirlo, como lo hemos escuchado. Ahora, el mandatario colombiano afirmó que algunas acusaciones, como el presunto cambio a la Constitución política de 1991, son inciertas, puesto que busca profundizar y realzar las leyes descritas en la Carta Magna. Para el Ejecutivo de Colombia, las acciones legales que se toman en su contra es debido a su inclinación política. De hecho, alertó que quienes se atreven a quitarle a un mandatario su fuero presidencial son capaces de esgrimir ideas de Hitler, dijo el presidente. Vamos a ver entonces algunas cosas que complementan esta información. Todos los días yo observo un ataque. Claro, yo sé que lo respondo, pero observo un ataque. Como si las circunstancias fueran cómo se acorrala a un presidente libre que está pronunciando discursos de revolución. Y es necesario hacerlo. No solo decirlos, sino hacerlos. Luis Emil, tenemos poco tiempo, así que me gustaría que fueras poseedor de una capacidad de síntesis para que nos digas brevemente qué salida tiene el presidente en este momento. Pero salida efectiva, porque la movilización popular está bien, pero eso es una presión política popular. Pero desde el punto de vista legal, tú adelantaste algo, pero realmente la Fuerza Armada está con él, la Fiscalía está con él, el Parlamento está con él, porque esas instancias son útiles para un proceso, creo yo. Bueno, aquí la Fiscalía es una nueva fiscal, una fiscala muy de centro, digamos, muy apegada a la ley, que ha demostrado en lo poco que lleva que no está utilizando la Fiscalía como una policía política. Eso es muy importante. Las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa también ha declarado el respaldo al presidente de la República, el respaldo a la Constitución y a la ley, y muchos otros políticos. Pero desafortunadamente en el Congreso tenemos mayorías de la derecha, pero también hay una presencia de esta derecha descompuesta, de la ultraderecha, que no cree en la Constitución y cuyos alfiles están centrados en el Consejo Nacional Electoral, hacen parte de ese consejo. Así que hay un cierto nivel de maniobra, pero todo dependerá de cómo se combinan esas tres. Por eso es muy importante la movilización, la acción judicial ante la Corte Constitucional, ante el Consejo de Estado, pero también ante la comunidad internacional. Al final, ¿quién decide? Pues yo creo que eso lo debe decidir las Cortes en Colombia. Tienen que dar un pronunciamiento. Ese pronunciamiento seguramente se va a demorar, pero mientras tanto, pues se sigue todo este camino de desprestigio. Así que la puja es entre el viejo poder establecido de la derecha retardataria y el nuevo poder que se construye desde la democracia, desde la socialdemocracia, desde la izquierda colombiana. ¿Y los Estados Unidos tienen algo que ver en esto? Bueno, pues esperamos que no, aunque Estados Unidos siempre tendrá la mano metida en los gobiernos de América Latina, porque todavía considera que este es su patio trasero, así que seguramente tendrá conocimiento de lo que ocurre y esperemos que no use sus influencias para atacar al gobierno de Gustavo Petro. No, te lo pregunto porque como hay una corriente que está buscando que la ultraderecha se posicione en Latinoamérica, no sé si esto es parte del juego que está haciendo, porque se habla de un nuevo plan Cóndor, pero no con militares, sino con este tipo de cosas, con lawfare, con acciones de tipo de este tipo. Ha ocurrido, ¿no? Ha ocurrido en América Latina, eso no es descartable. Lo cierto es que el presidente acaba de venir de una gira en Estados Unidos, seguramente estaba también actuando en relación con esta que se veía venir, pero también recordemos que en Estados Unidos están en elecciones y hay una puja también de poderes, pero Estados Unidos no renuncia a su poder del imperio y seguramente, pues, como lo dije anteriormente, ojalá no, pero casos se han visto. Bueno, muchas gracias a Luis Emil Sanabria, analista político, por esto. Escucha para que aprecies la opinión de nuestros usuarios, porque hicimos una encuesta, a ver qué te parece, qué piensa nuestra audiencia.
La pregunta que hicimos está vinculada con lo que ha dicho el presidente. En Colombia, el presidente Gustavo Petro denuncia la ejecución de un golpe de Estado tras la decisión del Consejo Nacional Electoral de investigar presuntas irregularidades en su campaña presidencial. Entonces nos preguntamos, ¿quién está detrás de este aparente lawfare? Bueno, la primera opción que colocamos fue poderes corporativos transnacionales. Ahí prácticamente una cuarta parte de la audiencia piensa eso. 27% cree que esto es así. 11% piensa que es la mafia del narcotráfico. Ahora, casi la mitad de la audiencia, 46%, piensa que se trata de la ultraderecha colombiana, lo que tú decías, lo que decía también el colega Luis también. Ahora, 1% piensa que la Fuerza Armada está metida en esto. Fíjate, muy poca gente cree que es la Fuerza Armada. Y el 15% piensa que es el poder económico mediático. No nos alcanzó espacio, pero a lo mejor algunos dirán que todos ellos están metidos. ¿Ah? ¿Qué crees tú? Hasta la próxima, Luis. Dime, ¿qué piensas? Estás muy bien. No, que aquí hay una mezcla. Aquí la ultraderecha tiene narcotráfico, pero también tiene poderes en los medios de comunicación, pero también tiene poder territorial, pero también tiene alianzas estratégicas desde las corporaciones. Así que no es una derecha maniatada, ¿no? Es una derecha que combina todas las formas de lucha para oponerse al progreso del país. Bien, muchas gracias Luis Emil Sanabria por tu participación. Hasta la próxima. Bien, vamos ahora nosotros a cerrar acá. Bueno, como pueden observar, desde hace tiempo ya el presidente de Colombia, Gustavo Petro, había advertido que existía un camino hacia un golpe de Estado y hoy lo ha puesto prácticamente sobre el tablero. Ahora, hacíamos varias preguntas en relación a quiénes están detrás de este golpe de Estado que se está perpetrando en Colombia. Como vemos, nos faltó espacio para colocar una sexta opción. Quizás hay una mezcla de varios intereses que están vinculados con esto. Ahora recuerden que Gustavo Petro, comparado con otros gobiernos, representa una tendencia, si no de izquierda, por lo menos progresista, que ha generado algunos cambios y algunas propuestas audaces frente a los intereses del neoliberalismo y de los intereses transnacionales corporativos, léase el imperialismo. Pues bien, ante este escenario, y sabiendo que hay un proceso de quiebre en el planeta, donde una tendencia está clara con respecto al descenso del hegemonismo del imperialismo y otra tendencia que lideran, por ejemplo, países como Rusia y China frente a un nuevo escenario, a una nueva forma de plantear las relaciones internacionales, bueno, no es de extrañar que alguien esté interesado en que en Colombia vuelva a aparecer una ultraderecha que responda a los intereses hegemónicos del imperialismo. Quién sabe, vamos a estar analizando este proceso. Como en todas otras oportunidades, siempre sabemos que los pueblos son los que deciden con su inteligencia y con su sabiduría qué es lo que conviene más al mundo desde el sur.